Los pedazos de novela se encontraban en diferentes locaciones, un puñado de copias que suplían a la obra original dando a conocer el mensaje para protesta de los editores que no recibirían su parte. El autor sería inmortalizado en cada una de las páginas, bajo la forma de un jugador que entonaría en la derrota el himno de su escuadra buscando la luz entre la oscuridad de la marea que los atacaba. Valenciano se había retirado, pero en el ordenador, el único que revestía tal condición, estaba la historia escrita que encontraría un lector prontamente. La ventana entreabierta dejaba pasar al músico eterno, que se dedicaba a leer pasando las hojas rápido hasta que alguno le echaba peso al texto para que no se moviera. El gallego, con perdón del argentinismo, había sido jugador en su juventud, no pudiendo abandonar nunca el campo verde, la gloria, la alegría y las tristezas, insultos incluidos. Sus comienzos como técnico fueron modestos, precisamente en el Fútbol Club Modestia Aparte, siendo el portero del club, no el que atajaba. Barrendero, despachante de tragos, panchos y cafés, personal de seguridad, preparador físico, psicólogo y enólogo, aunque no se quedaba en probar nada más. Boina blanca en honor a la escuadra de sus amores, confundido ello con la afiliación a cierta agrupación ante el desconocimiento, alpargatas, pañuelo rojo sangre, bombachas y saquito de lana en tono celeste o azul. Fue el artífice del ascenso, caída, resurrección, primeros auxilios, RCP, fundición, refundición y cambio de nombre de la entidad. Al final tantas funciones le pasaron factura, sacramento, bizcochos y escones, teniendo que aceptar la eminencia del retiro para él que era una eminencia. Estaba recogiendo sus pertenencias cuando le llegó una misiva, entregada al portero que se la pasó al barrendero, tras ello al preparador físico y al enólogo, que la leyó al revés mientras escribía la nota un buen Malbec. Taninos que tañen como las campanas de los querubines, pero sin el sonar del badajo que se ha ido al carajo. En boca sabe a fruta, a cosmos insondable, estrellas en el cielo y aquí también por haberle dado a la pata de la silla con el pie descalzo. ¿Qué es esto? ¿Una carta? ¿Desde cuándo me dicen qué debo poner en mis informes? Va de retro, engendro maléfico. Al cesto contigo con los corchos que este océano ha de bajar al larguero y de ahí al corazón. Dicho lo cual tiró la esquela al canasto, que era un esqueleto en sí, siendo salvada la misma al ser encontrada por el portero, que esta vez la leyó para que el DT se entere de la oportunidad de su vida. El Lobo peleaba el descenso sin haber cosechado puntos en las primeras fechas. La necesidad era evidente ante el correr de las semanas, queriendo llegar a las fiestas sin las cargadas de la ocasión. Encima San Nicolás tenía los colores de la contra, codeándose con los poderosos siderales ante las puteadas de los triperos. No tuvo dudas, tal vez un poco al principio, pero los demás no lo saben, salvo por usted, lector, que no se lo va a contar a nadie. Y así fue como terminó aceptando en contra de su voluntad aquel obsequio maravilloso. Lo recibieron con bombos y platillos. Tras el 0-3 se los arrojaron acordándose del árbol genealógico del entrenador, que se quedaría cavilando con las luces apagadas sobre los nombres de sus abuelas, tías, hermanas, hermanastras y madrinas, no encontrando a ninguna que se llamara Recontra. Se percató del silencio. ¿A dónde habían ido todos? ¿Por qué irse sin decirle a dónde? Tanteando las penumbras, se pegó flor de hostia, siendo hallado por sus dirigidos a la mañana siguiente, con lo que se creó la leyenda sobre su fidelidad, y la hinchada lo amó aún más, olvidando esto enseguida al recibir un gol en contra. El técnico puso toda la carne al asador, aprovechando la volada para subir el precio de la bondiolita y el choripán, pagados sin chistar por los concurrentes que después de tanto trabajo se habían cansado. Ser hincha no es fácil, se pone empeño en estar ahí a cada momento, aunque acá eran derrotas nada más, sin que absolutamente nada incida en dicha profesión que ha reemplazado incluso a religiones ante la devoción por los ídolos que son todos enviados de un ser superior, paseando sus rostros en la procesión semanal que no sabe de horarios y ocupaciones. Dos derrotas más. Los comentarios desde la tribuna no mejoraban, así que el entrenador se dio cuenta de que requería una estrategia nueva, no pudiendo tirar a la basura a todo el equipo que la verdad se empeñaba en seguir último. Estaban cómodos, eso sí, hasta en la tabla de los promedios que él se negaba a mirar dado que tenían claro el panorama aunque fuera corto de vista. Cambió al arquero. El otro se la pasaba enviando mensajes así que no era difícil anotarle. Puso 4 defensores. Ya le parecía raro que sus dirigidos se negaran a jugar quedándose en el banco sin entrar a la gresca.
Completado el mediocampo y la delantera, lograron marcar un gol, sorprendiendo a propios. ¿Qué? ¿Podemos hacer eso nosotros también? Y a extraños, ¿nos hicieron un gol? ¿Cómo carajo pasó? Y a propios de nuevo. El hincha no sabía de qué manera reaccionar, el técnico menos. Los dirigentes se enteraron en el resumen de la noche. El segundo tanto no fue nada del otro mundo. Alguno en la tribuna se acordó de los bombos y en masa fueron a buscarlos, siendo recibidos por la policía que creyó se trataba del final del juego, no dejando que volvieran. El hincha más viejo del club dormitaba en uno de los escalones, entornando los ojos, creyendo que la pesadilla continuaba al no poder apreciar con claridad el tablero que reflejaba cual faro esperanzador el 3-0 final. Primera victoria. ¿Qué es eso? Amaneció sombrío el día del clásico, silencio en las diagonales paralelas y perpendiculares hasta que el rugido destruyó el silencio, redundante pero efectivo. No alcanzaron a juntar sus pertenencias dado que la turba iracunda los perseguía por el bosque, unidos por única vez pinchas y triperos ante un objetivo común, la colección de troncos que rodaba buscando la salvación en el río. No pudieron volver a entrenar con calma, debían sortear conos, hinchas y encendedores al quedarse el perseguidor sin aliento. Jugaron de local a puertas cerradas, con ellos descansando en el estacionamiento y las tribunas repletas de espectadores que compartían el almuerzo, en tanto los oponentes de la fecha marcaban el 100º tanto, recibiendo una placa que conmemoraba el récord alcanzado. Dado que el plan no resultó, lo cambió, presentando un equipo alternativo que confundió a los rivales. El árbitro le informó que las 3 líneas de 5 eran un disparate, logrando que el contrincante juegue con 7 y ante la primera roja del partido se ganó por default. La liga intervino. En la siguiente fecha eran 11 contra 11 y nada de seguir haciendo innovaciones. Un gol a la salida de un tiro de esquina les dio la ventaja. El juez les explicó qué era, lateralizando de ahí en más hasta que se cumplió el tiempo de juego. 3 cambios, sin que saliera nadie, permitieron asegurar la victoria ante las protestas visitantes. Seguía sombrío, pese al sol en otras partes. Los fanáticos los perseguían para así hacer más ameno el entrenamiento en un baldío. Las lesiones se hacían sentir, las reservas se agotaban, las rojas abundaban siendo reducidos a un grupo que no sumaba 11. En la lista de concentrados apareció una novedad, un juvenil llamado Tino Madera, que fue asociado al director técnico como familiar, dado el nombre idéntico. Los comentarios fueron despiadados. No contento con la marcha del conjunto, ahora metía a un allegado a disputar el match de la supervivencia. ¿Qué será luego? ¿La propiedad del club? ¿Su presidencia? Pero nada de ello. Al saltar al campo de juego evitando a los simpatizantes, dirigentes iracundos, cámaras, celulares, planchas y otros artículos de hogar, la verdad salió a la luz, a la sombra ya que el sol se rajó un mes atrás. El entrenador vestía la 10, no era un joven sino el viejo guerrero entre los 11. Ahora el abucheo era en otro sentido. ¿Qué hace el abuelo? Debería estar retirado. ¿Cómo es posible que juegue? Para eso entro yo. Nada de esto lo afectaba, no tenían suplentes, tampoco titulares, a excepción de los encabezados deportivos. Pitó el colegiado, tomó el esférico el improvisado armador, evadiendo a 2 oponentes. Lo derribaron, salió rengueando pero regresó bastón en mano. Un par de correctivos por aquí, otros tantos por allá. La boina inseparable cual batarán en la cara del portero y gol del menos pensado. El árbitro convalidó la jugada recibiendo las recriminaciones de los visitantes. Sacaron del medio comenzando con el toqueteo infernal. Tino veía el balón pasar, sus compañeros ni lo registraban. El arquero se hacía visera con la mano y en eso el llamado visceral lo obligó a salir. El viejo improvisó, total también podía atajar a esta altura teniendo al público al borde de un ataque masivo de corazón. El arco era inmenso, la boina blanca refulgía llamando al astro que seguía sin ganas de asomarse para ver al mundo. Pero algo venía a responder el pedido de auxilio. Los dirigidos por el ahora cancerbero revoleaban la pelota bien lejos, aunque ésta se empeñaba en volver. De la nada comenzaron a llover proyectiles. Los asistentes sacaron el equipo compuesto de paraguas, piraguas y enaguas. El campo lucía recubierto de guijarros. Distracción mediante, el técnico, ahora vuelto a mediocampista, le pegó un viandazo al balón decretando el 2-0. El portero rival protestó, sus compañeros refugiados debajo del banco de los visitantes corearon los insultos y el juez empezó a echar contrarios. Cesó la lluvia de piedras, pero comenzó la de cenizas. Los uniformes se tornaron de un único tono,
las líneas blancas y el terreno de juego en un paisaje unicolor. Luego el silencio. Parecía que una nave espacial bajaba al centro del espectáculo para premiar a los ganadores. El sol asomó un rayo iluminando la mole de granito. El inmenso piedrazo del universo quiso añicos el lugar, no dejando rastros de aquella contienda. Pasados los eones, el río de la Plata ocupó el hueco, pero en una pila de escombros flamea aún la bandera blanca y azul de un legendario jugador que tras zafar de la hecatombe se retiró. Ya no hubo más batallas ni equipos enfrentados. Rugen las olas en la escollera de lo que fue anunciado, que dicho golpe no será el último para que los humanos no se confíen. Javier Romarra ha inspirado mis historias como una especie de gran cuentista, con ideas que surgieron en una época alocada a través de la niebla que le sirve de manto a la ciudad. Sus calles, plazas, playas, edificios demolidos y nuevos, fuentes, nos han generado ideas incentivando la escritura. Esta es un barco en la esquina del Uro y 9 de Julio que decidió hacerse a la mar, bajando la costanera que contenía una réplica de un caballo rojo rampante para juntos saludar al muelle en el que un viejo guardavidas otea el horizonte, buscando al único en la historia de la humanidad que violó la regla de no saltar desde allí. Puede que en este momento lo tenga a mi lado. Será mejor que vea.